¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos con este segundo preguntas y respuestas que quedó pendiente de febrero. Fueron muchas las preguntas que me mandasteis y para no hacer, mejor dicho, un vídeo tan largo, prometí dividirlo en dos. Así que aquí tenemos la segunda parte y vamos a darle un montón de caña a todo esto. Empezamos por Mago J. Reina. Dice: la magia callejera te parece un buen contenido. Comenta por encima qué te parece la magia callejera, si lo harías o no y por qué. Bueno, la verdad es que yo no estoy muy interesado en general por los espectáculos de calle. Nunca es algo que yo me haya parado a ver, ni, no sé, quizás porque nunca he tenido tiempo o siempre, no sé, la experiencia de verlo nunca ha sido buena. No por el artista, porque los artistas hay muchos que son fabulosos, sino más bien por el hecho de estar de pie con mucha gente aquí pegada. Luego a veces también la forma de pedir al final la recaudación, hay a veces que no me he sentido a gusto tampoco, entonces verme en la obligación de dejar dinero por haberle visto el pase, pues nunca me he sentido como muy cómodo con eso, ¿no? He visto algunos espectáculos de calle, he visto Circada, que organizan aquí en Sevilla, que está fabuloso. He visto también en Londres, en esa zona, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Pero que como que está muy delimitada por el ayuntamiento, es decir, no se puede poner cualquiera, sino que, bueno, pues hay que pedir una petición, etcétera. Todo eso, en esos sitios, como que está más organizadete. Sí que me he sentido cómodo porque incluso ahí está hecho en zonas donde la propia calle pues hay como bancos o hay una serie de cubos de hormigón donde tú te puedes sentar y bueno, como que da pie para quedarte un ratito y ver todo un pase y bueno, aunque hubiese que pagar o no, al final pues me siento cómodo con la experiencia de verlo, ¿no? Pero así de normal, si ando por la calle y me encuentro algo, no me suelo parar. Y me da igual que sea magia o no. Si es magia, quizá me puede llamar más la atención y me pare para ver qué tal lo hace, qué repertorio utiliza, cómo llama la atención de la gente, ¿no? Todo eso está muy guay. Pero en general no me he sentido atraído mucho por ella, ni viéndola, ni yo queriendo salir a hacerla. O sea que no es algo que realmente me llame mucho la atención. Javi Rojo dice: ¿cómo ensayar magia si necesitas espectadores? Bueno, esto me recuerda un poco a lo que decía Gaby, ¿no? A una isla desierta no me llevaría un libro, me llevaría un espectador, ¿no? Porque sí que es cierto que, claro, la magia ocurre gracias a que hay alguien que la mira y es súper importante, ¿no? La verdad es que es complicado porque nunca puedes medir la reacción que va a tener un espectador, ¿no? Es decir, tú puedes quizás suponer cómo un espectador va a reaccionar, pero jamás vas a poder, si tú le das a elegir una carta a un espectador, si lo has hecho varias veces, si ya tienes una broma pensada porque vas a hacer la típica broma que la carta se mueve, puedes suponer cómo va a reaccionar, incluso para camuflar una trampa, hacer una pregunta, pero claro, aunque lo hayas hecho muchas veces, cada persona es distinta y nunca sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Y cada vez es como una pequeña aventura, ¿no? Pequeña, ¿no? Pongo un ejemplo muy tonto como dar a elegir una carta, como podría ser terminar un espectáculo con un espectador en escena que es el mismo el que gira la información, ¿no? Y por lo tanto todo el protagonismo y le estás dejando gran parte de toda la dramaturgia al espectador sin saber cómo va a reaccionar. Bueno, eso nunca sabes cómo va a acabar, ¿no? Sin embargo, creo que el hacerlo varias veces, el hacerlo muchas veces, es como la inteligencia artificial, ¿no? Vas cogiendo como muchas de esas experiencias y en tu ensayo en casa determinas que esto puede acabar así, ¿no? Sin embargo, es muy difícil, ¿no? Es decir, nunca se puede, ¿no? Pero no sé si es porque de pequeño, esto es como una curiosidad mía que cuento, de pequeño yo hice una ópera, la ópera de Carmen, lo hice en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que me ha visto quien me ve a mí cantando. Y había ensayos generales sin público, ¿no? Y había que hacerlo todo como si hubiese público. Y no sé, quizá eso de alguna forma me marcó y cuando yo trato de ensayar algo en casa porque próximamente voy a tener algún tipo de evento, pues de alguna forma me acuerdo mucho de esa experiencia y imagino que hay espectadores, imagino que eligen una carta, imagino un poco, si he tenido oportunidad de estar en el sitio, de cuál es el trayecto que tengo que hacer hasta dar a elegir una carta, porque en esos ensayos a veces que descubres
pequeños como escondites en el procedimiento que además te ayudan a hacer alguna trampa, ¿no? Entonces, bueno, nunca está de más ensayar como si tuvieses espectadores, sin embargo, jamás vas a poder reproducirlo como tal, ¿no? La primera vez que lo haces para el espectador, para eso se llama el estreno, y te vas a tener que pringar, ¿no? Javi Rojo también dice por aquí, ¿qué quieres conseguir con la magia? Bueno, complicado. No sé a qué nivel es esta pregunta. Te respondo a dos que me ha venido así un poco a la cabeza preparándome preguntas y respuestas. Uno a nivel artístico, pues lejos de querer sacar mis propias versiones o ideas, me gustaría conocer mucho mejor lo que ya sé, ¿no? Aquello que hablaba un poco Ascanio de envejecer o madurar con el repertorio. Coger, no sé, una veintena de juegos y son los que casi siempre voy a hacer versiones pues o juegos originales como el Triunfo de Vernon o La Ambiciosa de Juan o Cortando por los Ases de Larry Jennings, ¿no? Efectos que siempre creo que voy a tener conmigo durante mucho tiempo, ¿no? Y, y conocerlos hasta el dedillo, ¿no? Tanto por hacerlos como por explicarlos, ¿no? Y aquí viene un poco la parte de la otra faceta a nivel profesional. Me encantaría vivir precisamente de esto de lo que hago, ¿no? De grabar contenido, de hacer nuevas actividades como como la del Canuto, ¿no? Para que la gente lo conozca mejor. No sé, crear afición por la magia, crear una afición sana, ¿no? Que se disfrute de la magia como lo he disfrutado yo y todo lo que me ha aportado a la magia. De hecho, por ejemplo, otra de las curiosidades que os cuento es que el pasado domingo fui a Cáceres, había estado anteriormente en el Nacional de Cáceres y de pasada también, pero nunca había conocido Cáceres, ¿no? Y la oportunidad de conocer Cáceres ha sido gracias a la magia, porque uno de los suscriptores de la web, Ricardo, al cual te mando un saludo, me invitó en varias ocasiones, oye, vente a Cáceres, tienes que ver esto, es una ciudad preciosa, en fin, vente, incluso me mandó algunos folletos a casa, ya como en plan, oye, que esto es, o sea, esta ciudad es la caña, ¿no? Y el domingo, pues ida y vuelta, fui a conocer a Ricardo, que nunca lo había conocido en persona, y a la ciudad, ¿no? Y eso es gracias a la magia. Si no fuese por la magia, jamás hubiese descubierto esto y de la manera en que me lo mostró Ricardo, siempre con un amor y un cariño por esa ciudad que me he vuelto entusiasmado, ¿no? Pero claro, a nivel profesional me encantaría vivir de esto, me encantaría vivir de YouTube, que no es tan fácil, pero sí que se puede de alguna forma monetizar gracias a la web, ¿no? A cursosdecartomagia.com, donde despliego todo este contenido, todo aquello que en YouTube quizá se perdería o la gente no lo valoraría precisamente porque el hecho de hacer una transacción por dinero y conocimiento hace que valores mucho más, ¿no? Y bueno, a mí me sirva de sustento y para hacer de esto pues un proyecto profesional al cual poder dedicarle tiempo completo, ¿no? Y esto es lo que me motiva, es decir, este tipo de actividades son las que me motivan a seguir creciendo y apostando por esto de la magia, ¿no? Diego Díaz dice, Eduardo, ¿cómo estás? Primero agradecerte por tu canal y el contenido que es sumamente interesante. Muchísimas gracias, Diego. Realmente se nota tu amor a la magia y a poder compartir tus conocimientos con todos nosotros. Quería preguntarte cómo haces para recordar tus trucos de magia que vas aprendiendo, si utilizas realizar práctica de alguno de ellos, consultar libros o tienes grabaciones de cada uno. Muchas gracias de antemano por tu respuesta. Saludos de Uruguay. Bueno, pues la forma de recordarlos, claro, es complicado. Hay algunos que te marcan y que van a quedar para siempre contigo, como los que os he mencionado, ¿no? El Triunfo de Vernon, La Ambiciosa de Juan, el Cortando por los As de Larry Jennings, Las Viajeras de nuevo de Vernon, y quedan contigo pues porque te marcan, porque son clásicos, como dice Juan, que por cierto estoy haciendo un vídeo sobre los clásicos, que es un clásico que no, yo creo que puede estar interesante para la semana que viene. Y hay otros que van y vienen, que quizá te interesan, que, bueno, pues los lees, quedan un ratito, los comentas en la asociación durante una semana y muchas veces no pasan de ahí, ¿no? Y yo no hago un esfuerzo extraordinario por memorizar juegos de magia y categorizarlos, ¿no? De hecho, quizá también una de las cosas a nivel personal o poco artística que hago con la web de cursosdecartomagia.com es crear una serie de categorías en función de los niveles y tipo de efecto, también para que sirva de repositorio, ¿no? Porque creo que es sumamente interesante para cualquier persona, me da igual el que comienza a aprender magia como el que ya sabe mucha magia, tener un repositorio donde poder buscar
por tipos de efecto, ¿no? Me parece algo súper bueno. Es decir, el hecho de, mira, a mí me interesa hacer una sesión de magia en la cual voy a comenzar con una localización de cartas y tener un sitio donde poner efectos de localización, ¿no? Y te vengan ahí, pues yo qué sé, 50. Joder, pues si en 50 juegos no encuentras uno que te encaje con tu repertorio, pues malo será, ¿no? Y yo creo que eso está fantástico, ¿no? Entonces, también la web a mí me sirve a nivel personal para ir eligiendo aquel repertorio que más me puede interesar, que más interesante puede ser, tanto a nivel artístico como a nivel didáctico, ¿no? Para cualquier mago aficionado y plasmarlo ahí. Y además para mí siempre es un recurso para volver, ¿no? Así que la forma de que queden ahí, pues es un poco a veces machacarlos, ya te digo, a alguno te interesa más por su método, por su presentación, porque se lo viste, te engañó y te enamoró, por lo que fuere, ¿no? Y hay un par de cosas que sí que suelo hacer. Una es, sobre todo en libros que son como pues, libros que deberías casi saberte al dedillo, ¿no? Cosa casi también a veces imposible, pero que debería ser así, como el Cartomagia Fundamental o toda la gran escuela cartomágica o los de Ciuró, Florensa o bueno, libros que han sido, o Royal Road to Carmagic, ¿no? Libros que se han considerado de iniciación medio. Está muy bien abrir el índice por materias, por quizá autor, además es un ejercicio también muy interesante, ¿no? Y tratar de, viendo solo o sea, el nombre del autor o incluso el título del juego, saber de qué juego se trata, recordar qué parte interesante había ahí, por qué, ¿no? Y bueno, pues se crean muchas veces relaciones porque de un juego saltas a otro, ¿no? Y esa es la forma, yo creo que de unificar el conocimiento, ¿no? Luego, por otro lado, antes, cuando vivía, ahora he vuelto a vivir en Sevilla, pero antes, entre 2013 y 2015, yo solía llevar como un comecocos. Es este juego que aquí en España pues se pintan como 8 triangulitos, creo que son, de colores, y se suele ser muy típico en el colegio que haya como insultos, ¿no? De tú eliges el triangulito, el rojo, abres y pone pues idiota, lo que sea. Y, o no sé, yo en el País Vasco se jugaba así y no sé cómo se jugará en otras partes de España. Y entonces, en vez de ser insultos o en vez de ser lo que fuere, son nombres de juegos. Pues el triunfo, la ambiciosa, el no sé qué. Y son casi todos juegos improntu, ¿no? Lo ideal es que sean improntu con una mínima preparación. Entonces, llevas 8 juegos siempre. Lo puedes llevar el comecocos dentro del estuche, en el plastiquito, y le das a un espectador y dice, mira, aquí tengo una serie de juegos, juega a esto, elige un número, el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abre un triangulito, a ver cuál es, y te toca, pues lo que sea, ¿no? Una carta al número. Y entonces, pues haces la carta al número. Y es una forma como me parecía muy bonita de que el espectador también elija el repertorio, que elija tres colores y se hace así el juego. Y además, curiosamente, esto lo practicaba yo y curiosamente hay una conferencia de Gaby sobre cómo estructurar el repertorio y crear conexiones que en un principio podrían no encajar mucho, sin embargo acaban encajando, ¿no? O sea, de forzar que encajen, de tratar de forzar que encajen, encuentras la manera de que encajen bien, ¿no? Y él tiene unas notas hablando de esto, de coger 15 juegos, escribirlos ahí y luego con unos dados, pues elegir 3 de ellos y hacer una secuencia de 3. Y claro, a veces se crean secuencias como muy raras, ¿no? Una demostración de póker con, yo qué sé, no sé, no me viene nada a la cabeza, ¿no? Unas cartas Capicúa y luego por último la invisible, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo encajo esto, no? Y bueno, pues la idea es tratar de lograr que ese puzzle encaje. Y este tipo de ejercicios ayudan poco a poco a crear un poco tu repertorio. Y yo creo que es una estrategia muy, muy buena, ¿no? Escribe Juan Diel. Dice, hola Eduardo, me interesaría saber cómo saber si estoy practicando bien, especialmente lo referido a las técnicas complicadas de cartomagia, el salto o numismagia, falso depósito. Si bien las practicas, las realizo frente a un espejo y trato de que la técnica sea la correcta. No logro detectar si el resultado es limpio o no. Desde ya, gracias, Juan. Bueno, lo ideal es coger a alguien cercano a ti, un amigo, un familiar, un hermano, pareja, quien fuere, y tratar de que sea honesto, ¿no? Es decir, tú le haces la técnica y luego le preguntas, oye, ¿te ha engañado esto? ¿Qué te parece? ¿Qué has visto raro? Sin embargo, muchas veces
cansamos al público más cercano que tenemos y bueno, pues no siempre se puede hacer o vivimos solos o lo que fuere, ¿no? Entonces hay un ejercicio muy bueno que es coger una cámara, un teléfono y grabarte haciendo la técnica. Entonces, antes de hacer la técnica, tú tienes que saber que esa técnica tiene que tener una vida externa, ¿no? Es decir, hay una vida interna, que es cambiar la carta. Si yo, por ejemplo, te muestro esta, que es una dama de tréboles, y yo, sin embargo, te señalo, te digo algo, y aquí, posteriormente, luego cuando te muestro la carta, pues cambia, ¿no? Entonces hay una vida interna, que es la técnica en sí, y ¿qué es la vida externa? En este caso, la vida externa, por ejemplo, pues es mostrar así la carta y en este momento te estoy señalando y aquí se hubiese producido el cambio, ¿no? En esta vez no se ha hecho, entonces, porque yo entiendo que la trampa se realiza justamente en el momento de señalar y atraer tu mirada para que tú la levantes conmigo y aquí se produce la trampa. Entonces, entendiendo cuál es la vida interna y cuál es la vida externa, lo ideal es que tú cogieses la cámara, te la pusieses enfrente, como por ejemplo puedo estar yo ahí, y yo te muestro una carta y ahora yo de repente te señalo y aquí puede ser que la haya cambiado o no. Entonces yo sigo aquí un esquema que ponga trampa, no trampa, no trampa, 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 no trampa, no trampa, trampa. Y son, pues no sé, pues como 30 acciones, ¿no? Entonces yo a veces te la muestro, hay a veces que haré la trampa, otras veces no la haré, otras veces simplemente haré la finta sin hacer la trampa y voy creando también, ¿no? Voy viendo con la coordinación del movimiento, hay a veces que la hago, otras veces que no. Y te grabas durante X tiempo siguiendo, ¿no? Ahora dice que hay que hacer la trampa, pues ahora la hago. Ahora dice que no hay que hacerla, bueno, pues ahora no la hago. Ahora dice que no hay que hacerla tampoco, pues no la hago. Ahora sí. Y así durante 30 veces, suponte. Esto lo dejas reposar unos cuantos días, no tires el folio, lo guardas también, y al cabo de X días te vuelves a poner la grabación y tú con un folio en blanco pones trampa, vas viendo las ejecuciones, vas poniendo trampa, no trampa, trampa, no trampa, 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 no trampa, según te ves haciéndola. Y luego te fijas en el folio. Cuanto más te aproximes a lo que escribiste en su momento, peor, porque tú mismo te estás dando cuenta de cuándo la haces y cuándo no. Lo ideal es que trates de no acertar en muchas de las ocasiones y sobre todo lo ideal es que pongas como no trampa cuando hay trampa, ¿no? Porque al revés sería feo. Entonces yo creo que esa es la mejor manera también de ser honesto contigo mismo y verte tú reflejado. Además, cuando nos vemos a nosotros mismos, a nada que seamos un poco autocríticos, vemos mucho nuestros fallos, ¿no? Y eso puede ser una buena idea para ensayar, ¿no? Si no tienes a nadie tampoco, no quieres darle la brasa, pues la mejor forma de hacerlo. Joan Duatis dice, esto es a través de email, dice: hola Eduardo, una pregunta quería hacer sobre el empalme clásico de monedas. Ya sé que lo tuyo es la cartomagia, pero alguna cosa con monedas te he visto hacer. Sí, además me gusta, empecé con las monedas. El hecho es que era para que se me sostenga la moneda y no se me caiga, tengo que acercar demasiado el meñique al pulgar, o sea, tengo que hacer como mucha pinza así, ¿verdad? Aún así se me cae si pongo la mano cara abajo y la agito levemente. He probado con monedas de medio dólar, también de 50 céntimos de euro. He puesto la moneda en todas las ubicaciones posibles y ninguna ha ido bien. Mi pregunta es, ¿depende de cada mano? La mía es pequeña, ¿se puede moldear la mano a base de entrenarla con determinados ejercicios o no hay solución? Muchas gracias por darnos la oportunidad de preguntar. Buen fin de Joan Duatis. Bueno, la misma magia, ¿no? Una de las ramas más fastidiosas, ¿no? Dentro de la magia. Yo creo que el secreto es buscar la mínima presión, ¿no? Sé que es difícil decirlo, a priori la estás encontrando porque a nada que agitas levemente se te cae, no tan levemente, es decir, deberías hacer suficientemente fuerza, pero yo creo que buscas más como si fuese un agarre de la moneda y más que un agarre es como una mínima sujeción, ¿no? Es decir, la moneda tiene que estar, la presión que más hace es esta parte del pulgar, la parte carnosa del pulgar, es la que debe sujetar la moneda contra esta parte. Esta debe ser lo más plana posible, hay que crear una especie como de cuenca en la mano para que entre estas dos partes se sujete la moneda. La ubicación pues va a depender un poco de la anatomía de cada mano, ¿no? Sin embargo, yo creo que quizá lo que tienes que dedicarle es más todavía la paciencia a encontrar el lugar exacto y no tanto quizá a querer ya hacer el empalme, ¿no? Una cosa es apresiono y trato ya de hacer el empalme y que quede ya sujeta, y yo creo que todavía estás en un pasito anterior que es
entender cuál es la física, cuál es la sujeción, cuál es la mínima presión que hay que hacer para mantener la moneda y que no se caiga, ¿no? Y eso en determinadas personas se hará de forma mucho más natural y en otras costará más. En principio cuesta siempre, es decir, no es, de hecho ayer en los directos que hacemos con el grupo Hufinser salió esta misma cuestión y es algo que cuesta y cuesta naturalizar y además hay que asumir que la mano nunca va a quedar plana. Es decir, siempre va a haber cierto movimiento así, que luego ya buscaremos la forma de cubrir este movimiento y que sea natural, reposar la mano, coger un vaso, un micro, coger la baraja de cartas, que si os fijáis también hace este gesto de cuenca y se puede mantener ahí como la moneda. Entonces eso ya son fases posteriores, pero hay que armarse de paciencia, no hay otra cosa, Joan, y sobre todo detenerse, hacer un ejercicio de concentración y buscar cuál es el punto exacto y no buscar ya hacer el empalme y querer hacer el juego, sino simplemente dedicarle tiempo, 5 o 10 minutitos todos los días a buscar cuál es el punto exacto de tener ahí la moneda. Y una vez que tú ya te encuentres a gusto con ese punto, hay gente que habla que lo ideal es que cojas la moneda en la punta de los dedos, te lo lleves a la palma y ahí en ese punto donde queda, al cerrar el pulgar, es donde vas a encontrar tu punto exacto, ¿no? Donde tiene que quedar. Y la idea es que juegues con ello y luego ya se buscará la manera de naturalizar que la mano pues quede un poquito, que no quede abierta del todo, ¿no? Como es en este caso, pues no se abre del todo, pero sin embargo yo mantengo una postura natural, puedo coger el micro, me puedo coger las gafas, la puedo mantener aquí, me puedo... queda bien, ¿no? Que esta mano, por ejemplo, que suele quedar como muy cerradita, ¿no? El pulgar, ¿no? Queda como muy tieso, queda bien que yo me remangue, que yo tenga un boli aquí, yo puedo escribir con la moneda, en fin. Ya se buscará luego naturalizarlo, ¿no? Pero bueno, no queda otra más que armarse de paciencia, Joan. Alberto Cubero García, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Dice, quiero empezar a estudiar a Gaby Pareras, ¿qué me puedes recomendar? Un abrazo enorme, hombre, Alberto. Yo te diría que empezases por los juegos directamente, ¿no? Más que por la teoría. A través de los juegos, de manera consciente o inconsciente, solo por imitación, ya te vas a empapar mucha de la magia y de la teoría de Gaby, ¿no? Sin embargo, quizá... Hombre, su fuerte no era la escritura, ¿no? No, su fuerte era más la palabra, ¿no? Escucharle, vamos, yo soy una de las personas que más me puedo quedar escuchando como si fuese eso una radio, o sea, me lo pondría noche y día, porque la verdad es que da mucho gusto escucharle e inspira mucho. Y yo para mí, que su verdadero poder está a través de las conferencias y las charlas. La de Caps, por ejemplo, que está muy bien grabada y tiene muy fácil acceso, está genial. Y además ahora que está aflorando muchísimo material a través de cosas de Gaby y otros canales, ¿no? Como el de Cartomagia Club, pues se puede ver mucho de su material y lo ideal pues sería a través de sus charlas, ¿no? La teoría. Luego los juegos sí que se pueden seguir bastante bien con los libros y las notas de conferencia. Hernán Bazo Páez, a través del email, también dice: hola, sugerencias para mejorar el tema de las manos secas, saludos, un abrazo. Bueno, os voy a dejar por aquí, flotarán de alguna manera algunas marcas o productos que yo he usado y uso para las manos, ¿no? Algunas son cremas, que son muy interesantes. Yo trabajo a tiempo completo en una cafetería de especialidad y yo noto mucho, sobre todo algunos productos, el café. Tenemos unas, ¿cómo se dice? Unas bayetas muy específicas para limpiar la cafetera, sobre todo pues, con lo que son los cazos y la lanceta. Yo no sé por qué, pero esa bayeta me reseca muchísimo las manos. Y hay otros productos, verduras, por ejemplo, como el tomate, también resecan mucho las manos, ¿no? Entonces, el pulgar, por ejemplo, este entero, o sea, lo tengo pelado, entero, peladísimo. Entonces yo uso muchas cremas y las que mejor me han venido para no sentir luego la mano pringosa y poder venir a casa y estar ensayando y un rato con la baraja y que la baraja no quede llena de aceite o de pringosidad, son las que os voy a dejar por aquí. Y además, luego hay otro producto que no es hidratante, ojo, es decir, no vale echarse solo este producto, porque si no, no vas a solucionar lo de las manos secas. Lo de la mano seca es un problema de hidratación, también tiene que ver con la circulación de la mano, pero bueno, que es usar cremas hidratantes. Eso es lo que te va a solucionar la hidratación de la mano. Sin embargo, este otro producto que os voy a mostrar por aquí
sirve para en el momento que vais a hacer magia, echaros como una especie de gel en pastilla, pero no, ni siquiera es gel, es, no sé, como una pastillita así, tiene sensación de gel, pero no impregna mucho. Una pequeña loción, te la echas, te frotas así las manos y te queda la pringosidad suficiente como para que tú puedas manipular las cartas a gusto, puedas hacer empalmes a gusto, puedes toquetear las monedas a gusto y notas la adherencia que eso genera en tu mano, pero sin tener la pringosa. Y eso, vamos, a mí me parece que es de lo mejor que hay. También lo usaba Gaby en otras marcas y lo podéis encontrar por ahí más o menos fácilmente. Francisco Javier dice: hola Edu, espero que estés bien. El sábado voy a participar en un concurso acá en mi país y quería preguntarte si podrías hablar sobre cómo entrar en escena, ya que no tengo mucha experiencia en hacer magia fuera de mi círculo familiar. Gracias por leerme y saludos desde México. Pues curiosamente, hace años, la primera vez que me presenté a un concurso, que justamente fue el de Cáceres, le pedí a Vicente Canuto que me echase una mano con la rutina, que la viese. Y lo que más me hizo repetir fue la entrada. Hicimos la entrada un montón de veces. Y yo era lo que menos tenía ensayado, así que, bueno, pues chapó por ti, Francisco, porque yo, fíjate que eh, es algo en lo que no le había prestado atención, ¿no? Y ya darte cuenta de eso ya es un paso. Hay varias formas de poder entrar, pues primero directamente entrar al centro y hacer un efecto y luego ya presentarte, o al revés, presentarte y luego ya pasar a hacer la rutina. Independientemente de lo que elijas, yo creo que la clave, sobre todo, está en lo que dice Juan en los 5 puntos mágicos, en crear los hilos, ¿no? Que es mirar a tus espectadores, pero no mirar en el infinito y sentir que la mirada les resbala, sino de sentir que el espectador, tú le miras, él te devuelve la mirada y tú de nuevo se la devuelves, ¿no? Entonces, Juan habla mucho como pensar que hay un hilo invisible que sale de tu frente, ¿no? Y conecta justamente con la mente o con la frente del espectador, ¿no? Y aquí lanzas otro y lo vas haciendo un barrido de toda la sala, ¿no? Rubiales, por ejemplo, hace un ejercicio así, que además le sirve como para crear una pequeña tensión y luego se ríe, saluda y ya se crea ya la distensión, ¿no? Y ya se crea cierta comicidad y está muy bien, pero le genera esa sensación ya de estar comunicando, de estar saludando a los espectadores, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea tu estilo, esto se aplica a todos los estilos posibles, más desenfadado, un poco más serio, sobre todo mirar a la gente que te está viendo, ¿no? Y eso va a comunicar muchísimo cualquier cosa que quieras luego decir, ¿no? Gabri dice: buenas Edu, Tamariz dijo: hay dos cosas que rebajan al mago, el arte, rebajan al mago, al arte y a la técnica, utilizar cartas marcadas y usar con pinches. Está feo, pero cuando haces pop no hay stop. Y bueno, yo entiendo que opine así, pero ¿por qué cartas marcadas y con pinches no son éticos para los gimmicks? Si lo son, está feo que el mago diga: no conozco a esa persona de nada, me va a ayudar en este juego, cuando en realidad es un compinche, pero no está feo decir: esto es un cochecito normal que me va a ayudar en este juego, pero en realidad el cochecito está trucado o usar una carta duplicada. Entiendo por dónde va Gabri. Dice que conste que yo condeno el uso de compinches, pero quizás siendo puramente racional se puede considerar el compinche como otro gimmick más, un gimmick humano. Está bien pensado. Y muchos magos usan cartas marcadas, como John Carey. Ahí acusando, ¿eh? Ya te digo que a mí no me parece bien usar con pinches, pero a la vez siento que caigo en una contradicción si a la vez utilizo un duplicado, un doble dorso, etcétera. ¿Qué opinas? Bueno, un debate muy interesante, ¿no? Me ha hecho pensar, Gabri. Siempre lanzas preguntas ahí, ¿no? Para reflexionar. Está fantástico. Dice... Claro, yo lo que a la hora de estar pensando un poco en la pregunta y en qué responderte, yo creo que no está tanto en cuál es la herramienta, sino en su uso, ¿no? Es decir, para mí la frase de hay dos cosas que rebajan al mago de Tamariz, que yo no sé si la puso tal cual, el arte y la ética, utilizar cartas marcadas y usar con pinches, no sé, son como frases como muy condenatorias, ¿no? Es decir, usar cartas marcadas y saberte el orden de una baraja entera de memoria, eso no, o sea, es decir, ¿por qué? Porque hay un costo de memorización, ya estás poniendo parte de tu trabajo y si está marcada no. Es decir, entiendo perfectamente esa contradicción y lo que pienso es que no importa tanto cuál es la herramienta, sino el uso que se hace de la misma, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, el mago necesita escoger a una persona del público y lo hace a dedo
porque necesita que sea un compinche y lo selecciona a dedo y el efecto es que el compinche menciona un número o lo que fuere y el mago lo tiene predicho y el público tiene la facilidad en caer, que obviamente tiene que ser un compinche y la solución más plausible es que sea un compinche y que encima lo sea de verdad, pues eso me parece que está mal usado, ¿no? Es un mal uso del compinche. Y a mí lo de la ética que dice Juan, la verdad es que a mí la ética, me parece que la ética es más importante trabajarla en otras cosas que no, es la magia, ¿no? La magia de ética, más allá de lo que le pueda robar a alguien y publicarlo y ganar dinero o lo que fuere, más allá de eso, a la hora de hacer los juegos, la ética a mí me da igual, ¿no? El fin justifica los medios, siendo el fin el efecto, el dios efecto, y yo mientras que el efecto sea potente, me da igual con qué medios usar, ¿no? El problema es cómo uso esos medios. Entonces, claro, del mismo modo que si usamos un juego con cartas trucadas, una es Bengal y el espectador cae en que eso tiene que estar trucado, pues entonces está mal hecho igualmente, ¿no? Entonces, no creo que importe tanto cuál es el instrumento que hagamos, sino cuál es el uso que hacemos y la facilidad con la que el espectador caiga en que realmente lo que está trucado, o sea, que hay un convinche o está trucado, ¿no? Entonces, aquí entran todo lo de las pistas falsas de Juan, de hacer que el espectador vaya por otras ramas y que no caiga en la solución real, ¿no? También Gabri dice, y otra pregunta, tengo las manos muy secas, lo que hace que tenga poco agarre en las cartas, me cuesta deslizarlas una a una, el simple hecho de contar una a una con las manos recién lavadas ya cuesta un poco, si me echo crema hidratante para no tenerlas secas todo mejora mucho, pero las cartas al final se ensucian por la grasa de la crema y me duran poco. Y no sé qué hacer, ¿sabes de algún producto que mejore el agarre y a la vez que no estropee las cartas? Muchas gracias. Pues lo dicho, Gaby, no sé si has adelantado el vídeo o no, pero retroceder un poquito y vas a encontrar varios productos que te van a ayudar a eso. Joe Medina dice, buenas tardes Eduardo, me llamo Joe Medina, soy un aficionado a la magia de Manresa, Barcelona. No sé si estará precisamente el tipo de preguntas y respuestas en la que estabas pensando, pero es que me llevo dando vueltas por la mente desde hace semanas, por eso me atrevo a planteártela. Se trata del juego Shuffleboard de Simon Aronson y la cuestión es que la premisa argumental, causa que explica la magia, tiene que ser la más impactante para los espectadores desde un punto de vista psicológico. Este juego se ha planteado desde muchas premisas distintas que en general se dividen en dos bloques. A. Aquellas que la predicción se realiza antes de las mezclas y B. Aquellas que la predicción se realiza después de las mezclas. La A, que es antes de las mezclas, pues sería una predicción basada en un supuesto estudio estadístico absurdamente preciso, tipo como lo hace Simon Aronson. Una predicción basada en los poderes mentales del mago, una predicción basada en elementos mágicos que nos ayuden a revelarla, la habilidad del mago, y las que son después de las mezclas, en un caso de psicometría, ¿no? Poderes clarividentes, tipo los Ramón Riobó, capacidades extraordinarias de memoria y de observación, ¿no? A lo Lena Green, una transformación, el mago transmuta las cartas en los valores que él desea. Y continúa, Buddy Aragón argumenta que siempre es preferible realizar las predicciones antes de las mezclas, ¿no? El bloque A que hablaba. Y anticipar el resultado de una de ellas a los espectadores. Pues ello tiene la ventaja de que el público va a estar mucho más atento al proceso de la mezcla, siendo entonces más consciente de cuán imposible resulta que el mago haya controlado nada. La pregunta es, basándote en tu experiencia y conocimientos, ¿cuál de estas premisas dirías que debe ser la más potente para el público profano? Muchas gracias, un abrazo, Joe Medina. Muy interesante, ¿no? Joe, te hace reflexionar sobre el efecto. La verdad es que no sabría decirte porque yo este juego lo utilizo como final a veces y yo dejo una predicción que digo, esto va a ser el final del espectáculo, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a acercar a la predicción, los espectadores ya, yo les he dicho anteriormente que cuando me vaya acercando van a hacer un ¿no? Entonces la gente ya sabe que cuando me acerco a eso es el final. Pero no le doy mucha importancia, no digo que sea una predicción, yo simplemente digo que es el final y no lo relaciono con lo que va a suceder, ¿no? Y lo que sí hago es un proceso de mezcla que ya en por sí es un proceso fastidioso, ¿no? En el sentido que y ahora gira, y ahora no gira, y ahora mezcla aquí, y ahora qué quieres aquí. Y yo dejo que el espectador, como es el final, yo dejo ya que el espectador fantasee con lo que pueda ocurrir, ¿no? Si es que las cartas luego van a salir ordenadas, si es que se van a girar todas boca abajo. Han visto ya tanta magia que ya no saben qué esperar y dejo que la imaginación vuele mientras que hacemos este proceso de mezclar cartas cara arriba, mezclar cartas cara abajo y cuando ya está todo hecho, ahora sí que anuncio que el final contiene una predicción acerca de lo que acaba de suceder, ¿no? La imposibilidad de que las mezclas sean así.
Entonces la verdad es que no sabría decirte porque yo nunca lo he presentado tal cual, o sea, es una predicción, pero nunca lo vinculo realmente a este proceso eh, de las mezclas, ¿no? Sin embargo, hay algo que he apuntado aquí que me gustaría decirte, que porque entiendo el argumento de Buddy y así desarrollado lo comparto, ¿no? Sin embargo, en mentalismo hay algo que se suele hacer mucho, que puede ir contra la lógica, que es adivinar y luego predecir, ¿no? Tú puedes adivinar algo que un espectador ha dibujado, lo adivinas, el espectador vive la adivinación, se emociona o siente, ¿no? Cómo el proceso de adivinación se está viviendo, está siendo real. Y sin embargo, cuando ya hay una reacción a la adivinación, tú sacas una predicción y puede parecer contra la lógica, pero luego la predicción no pierde fuerza porque hayamos adivinado la palabra. Se siente, ¿no? Es como... Y claro, lo que no puede tampoco perder fuerza es la adivinación posterior. Es decir, la gente dice, anda, pues lo tenía predicho, ¿cómo lo ha adivinado? No puedes contrarreaccionar a algo que ya ha sucedido, ¿no? Como la magia al final es un arte del presente, lo que ya ha sucedido no puede revertir la emoción que sentiste, ¿no? Y eso queda adentro. Y puede parecer contrailógico, sin embargo funciona muy bien, hay muchos mentalistas que lo hacen, ¿no? Vamos, John Zabal, que es de aquí, que seguramente muchos conocéis sus libros, en muchos de ellos, o sea, en sus espectáculos hace eso, adivina y luego predice, ¿no? Y bueno, pues de Rembrandt, es decir, mucha gente hace esta estrategia y funciona muy bien, ¿no? Entonces quizá no es algo que haya que decir una cosa o la otra, también quizás se puede compaginar, ¿no? No sé si el caso de Simon Aronson, el Shuffleboard, es la mejor, porque la verdad es que es un poquito larga, pero bueno, se podría darle una vuelta, ¿no? Se podría dar una vuelta. Y por último, una pregunta misteriosa, no me lanza la pregunta, pero no quiere que pongamos información. Dice, hola Edu, Aiva me pregunta, a la hora de retraer una carta con el pulgar, por ejemplo, para que quede en salida interior durante una mezcla, me suele suceder que desplazo sin querer más de una carta, como si se iniciara una extensión en cinta, para entendernos. Claro, y la idea es un poco ver por qué sucede esto, ¿no? Claro, yo me imagino que tiene que ver con la posición del meñique. La posición del meñique aquí atrás es muy importante, ¿no? Cuando hacemos una mezcla en manos, colocar el meñique aquí atrás y que sobresalga lo suficiente es muy importante. Y al igual que comentábamos antes con el empalme clásico, la idea es que cuando nosotros retraemos aquí una carta, tenemos que ser muy conscientes de toda la presión que tiene que hacer el meñique. No es solo retraer una carta así porque sí, es decir, tenemos que sentir que cuesta sacar la carta, que el meñique está haciendo una presión, ¿no? Y esto de alguna forma tenemos que ser muy conscientes de ese juego de presiones para que luego suceda. A no ser que haya un problema también de manos secas que haga que el meñique, por mucha fuerza que haga, se deslicen varias, ¿no? Habría que verlo. Pero desde luego, si cuando echas una carta atrás salen varias, eso tiene que ver con esta presión del meñique que no está siendo la adecuada, esa posición o la presión que hace del dedo para que salga una carta. Eso sucede mucho también en la dada en segunda, cuando se practica, tenemos la mala costumbre de cuando empujamos con el pulgar que salgan una o dos y nosotros coger así, ¿no? Y entonces hay que reaprender a dar cartas y que estos dedos solo dejen pasar una carta, ¿no? Entonces eso es también como súper importante. Así que revísalo porque pienso que tiene que ver más con el tema de la posición del dedo más que otra cosa. No sé si con esto te podré ayudar, espero que sí. Si no, pues escríbeme un email y lo revisamos también de nuevo. Y este es el preguntas y respuestas. Antes de terminar, agradecer a que somos 2.000 suscriptores. Ya hemos pasado la barrera de los 2.000. Estoy súper contento que esto vaya creciendo y súper agradecido a todas esas personas que apoyáis el canal. Muy sorprendido de toda la respuesta que ha habido con el primer episodio de Cartomagia Fundamental, con Hobby.
Y bueno, seguiremos dándole a eso, seguiremos haciendo el tema de la web de cursosdecartomagia.com. Ya sabéis que a todos los que queráis, si tenéis curiosidad por entrar, tenéis un cupón con la palabra magia, tenéis un 25% de descuento el primer mes, que se os queda al mes, el primer mes a 0,25 céntimos al día. Y además, si queréis probar cómo funciona o de qué va todo esto, os dejaré en la caja de descripción un curso gratuito que es de iniciación. Sin embargo, seguro que encontráis algún juego que desconocéis o que os sirva para repasar, y así veis un poco cómo funciona la plataforma. Os animo a entrar, un vídeo a la semana sobre un juego y luego su respectiva teoría y técnica si es que no estuviese ya publicada en la plataforma. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!